Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de compartir el mensaje. Agradecemos a nuestros hermanos ancianos que nos dan la oportunidad. En esta tarde, hermanos, vamos a tener una pequeña lectura en la carta a los Efesios, capítulo 1, solamente el versículo 15, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Nuevamente, hermanos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En esta parte, hermanos, encontramos cómo es que el apóstol Pablo está escuchando cuáles eran unas cualidades que los Éfesos tenían. Tenemos que entender, hermanos, que una cualidad es algo que distingue a una persona, es algo que de alguna manera te define. Cuando hablamos de una cualidad de una persona, puede ser que ésta sea de un temperamento duro, que sea rígido, que de alguna manera sea sin doblez. Podemos hablar de una persona, hermanos, que sea tímida, de una persona que definitivamente sea de las que se enojan muy fácilmente. Son características de una persona, son cualidades. Pero muchas veces la palabra cualidad solamente se aplica para cuestiones positivas. Al decir que una persona pues es buena, que es dedicada, que es honesta, que es veraz, que de alguna forma esta persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios. También observamos que hay estudios acerca de la Biblia, los cuales hablan acerca de las cualidades únicas de ella. Cuando se habla de que es única en su formación, que es única en su supervivencia, que es única, hermanos, de alguna forma en su singularidad. O sea, definitivamente observamos que hay características que nos definen. Bueno, en esta tarde, hermanos, en este versículo encontramos dos características de los de Éfeso, y de eso vamos a hablar. Dos características de los de Éfeso. Pero al estar viendo este tema, hermanos, observo también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 4, estas palabras. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. No sé si es parecido el versículo, pero al parecer casi dice las mismas palabras. Habla de la fe en el Señor Jesús y del amor por todos los santos. Igualmente leo la carta a Filemón, capítulo 1, versículo 5. Dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Bueno, hermanos, de ahí parte, hermanos, que estas características que tenían los de Éfeso no eran solamente suyas, sino también de los cristianos de esa época, las cuales, hermanos, nosotros tenemos que atesorar. Pero si nosotros vemos esas dos cualidades, hermanos, hablaríamos primero de su amor, de su fe, perdónanos, en el Señor Jesús. Ese sería el primer punto, una de las cualidades de los de Éfeso. Su fe en el Señor Jesús. La fe, hermanos, entendemos en la Escritura por Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entendemos que la fe es fundamental para poder agradar a Dios, porque dice en el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, pero
la fe, hermanos, que ellos manifestaban, no solamente era de palabra, sino de hecho. Su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de visualizar las cosas, eran conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo obtuvieron esa fe? ¿Qué es lo que hacía que en ellos tuvieran esa fe que los motivara a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Nosotros sabemos por la Escritura, hermanos, que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso en el segundo viaje misionero, solo un poco de tiempo, mas en el tercer viaje misionero duró aproximadamente 2 años, 3 meses. Eso es lo que marca más o menos la Escritura. Y también observamos que en ese tiempo el apóstol Pablo, dice así la Escritura, en el versículo 20, en el capítulo 20, hermanos, del libro de los Hechos, versículo 27 dice así, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a los ancianos de Mileto que él estaba limpio de la sangre de ellos porque él no había rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Pero en ese consejo de Dios, hermanos, el apóstol Pablo les enseñaba acerca del reino. Observamos cómo es que en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice así, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, no rehusó dar todo el consejo de Dios. El consejo de Dios, hermanos, abarcaba su palabra, abarcaba sus promesas, abarcaba, hermanos, la esperanza que él tenía, abarcaba la importancia del reino. Y si nosotros escuchamos con respecto a la introducción al a la carta a los Efesios, vemos claramente que uno de los propósitos primordiales es enfatizar la importancia de la iglesia, del reino, del cuerpo de Cristo. Enfatizar la importancia, hermanos, de ser parte de él. Cuando nosotros pensamos en la actitud del apóstol Pablo, ¿cómo es que él les predicaba acerca del reino? Él no les predicaba con la idea de ser parte de un círculo social más como cualquier otro, sino hablaba de algo especial. Hablaba de un lugar, hermanos, en el cual obtendrías grandes bendiciones, obtendrías, hermanos, una vida diferente, una vida en la cual podrías agradar a Dios. El apóstol Pablo definitivamente les enseñaba, hermanos, conforme a la forma en la cual Dios quería que vivieran. No solamente, hermanos, escuchaba todo el consejo de Dios, ellos también, hermanos, escucharon acerca del poder de Dios, hermanos, manifestado en el apóstol Pablo. Recordamos cómo es que en esa ciudad los mismos hermanos tomaban los pañuelos, tomaban, hermanos, las prendas del apóstol Pablo y las llevaban a los enfermos y estos sanaban. Y asimismo los demonios salían de ellos. Muchos de nosotros no podemos percibir la importancia, hermanos, que ellos, la bendición que ellos tuvieron al ellos observar y ver y escuchar el poder de Dios. Simple y sencillamente, hermanos, ellos vieron en el apóstol Pablo un gran ejemplo de vida. Y esto es para nosotros como predicadores, para los ancianos, para nosotros como diáconos, todos aquellos que predicamos, que nos ponemos en este lugar. El apóstol Pablo no solamente les enseñaba todo el consejo y les decía qué estaba bien y qué estaba mal, por dónde andar, cómo vivir, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. No solamente les decía esas cosas, hermanos, que son muy importantes para nosotros. El apóstol Pablo definitivamente las vivía. El apóstol Pablo, hermanos, tenía toda la seguridad, toda la certeza para poder decirles y exhortarles y animarles, porque él luchó por ellos. Fíjense lo que dice, hermanos, en el capítulo 20, versículo 18 del libro de los Hechos. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis
¿Cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo? Desde el primer día que entré en Asia. El apóstol Pablo no se escondía en lo que debías hacer y no. No solamente decía, tú tienes que hacer esto porque Dios le agrada o porque la Biblia lo dice, sino que él mismo se daba como ejemplo a sí mismo. Y todos aquellos que nos paramos aquí, hermanos, debemos de vivir esa vida. Debemos de vivir una vida, hermanos, en la cual nosotros podamos decirle a los hermanos que tengan fe en el Señor Jesucristo. Podamos decirle a los hermanos que oren constantemente. Podamos decirle a los hermanos que mediten en la palabra de día y de noche, que la disfruten, que la gocen, que vivan conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios y porque esto de alguna manera me va a traer una recompensa. Porque fíjense lo que él dice, pero de ninguna cosa hago caso, versículo 24 del capítulo 20, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? El apóstol Pablo tenía una gran fe. El apóstol Pablo tenía un gran deseo de servicio, porque leamos lo que dice, hermanos, ahí el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo, hermanos, lloraba. El apóstol Pablo servía, pero no solamente hacía eso, hermanos, también trabajaba, dice, en todo os he enseñado, versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Todos nosotros, aquí especialmente de aquellos que predicamos el evangelio, que estamos aquí al frente, tenemos el deber no solamente de predicar y de exhortar y de decir, sino de vivir conforme al mandamiento, de luchar, hermanos, por cada uno de ustedes, de esforzarnos diariamente porque ustedes conozcan aún más de la palabra, pero que también que nosotros seamos un buen ejemplo, que ustedes puedan ver en cada uno de nosotros a Cristo. Se oye como si fuera algo muy grande, pero no. Dice la Escritura que debemos luchar, no solamente nosotros, también cada uno de los que estamos aquí reunidos, pero principalmente aquellos que enseñamos la palabra, debemos esforzarnos por mostrarles ese cariño, por mostrarles ese afecto, por mostrarles, hermanos, que nos interesan, que son importantes, que son valiosos para Dios, pero no nomás para Dios, sino también para nosotros. Cuando vemos que falta alguien, saber por qué no vino, enterarnos por qué no vino el hermano Marroquín, enterarnos por qué tiene mucho tiempo el hermano Juan Mendoza y no asiste, por qué es que se le está llevando cada semana lo que es la adoración. Nosotros saberlo de primera mano. El apóstol Pablo claramente lo dice, sirviendo, dice, con lágrimas, llorando, preocupándose y no teniendo temor, hermanos, de perder hasta la vida. Él así lo hacía, porque dice la Escritura, hermanos, he aquí, dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo, dice, por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo sabe lo que va a sucederle, pero claramente en el versículo que sigue, hermanos, nos dice que no le importa. No me importa sufrir, pero eso, hermanos, es un ejemplo de vida. No solamente les dijo, hermanos, ámense unos a otros, hermanos, sírvanse unos a otros, hermanos, ayúdense unos a otros, hermanos, oren unos por otros. Él lo hacía para todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Cuando vemos a alguien que se esfuerza, alguien que realmente lucha por el evangelio, lucha por los hermanos, se entrega por ellos, da su vida. Me refiero a su vida, hermanos, en el hecho de preocuparse día a día para que los hermanos se alimenten,
día a día para que los hermanos crezcan, día a día, hermanos, para que los hermanos estén bien. Eso lo hacía el apóstol Pablo. Y por eso, hermanos, por esa causa, los hermanos de Éfeso tenían esa fe en el Señor Jesús. Ellos sí escucharon su palabra, sí escucharon acerca del reino, sí escucharon todo el consejo de Dios, sí escucharon acerca de las promesas de Cristo, sí escucharon acerca del galardón que iban a recibir, sí, todo eso lo escucharon, al igual que cada uno de nosotros. Pero ellos tuvieron la oportunidad de ver al apóstol Pablo como un ejemplo vivo de cada una de estas cualidades que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Cada uno de nosotros debemos de luchar por vivir una fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Vivir, hermanos, una fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es? No es la fe, hermanos, de la que muchos podrían pensar. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe para ti? No, pues que me mantenga la iglesia. Vivir por fe, vivir por enseñar. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, es entender y es comprender que Jesucristo no solamente es mi Salvador, sino que también es mi Señor. Sí, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es quien entregó su vida por mí, Jesucristo fue aquel que fue crucificado, Jesucristo fue aquel que resucitó. Sí, Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, es el Señor. Jesucristo, hermanos, es el Señor de mi vida. Jesucristo es el que tiene toda autoridad para poder guiarme. Jesucristo, hermanos, tiene todo lo necesario para yo poderme dejar guiar por Él. De tal manera que todos mis pensamientos, que todas mis ideas, que todas mis metas, que todas mis acciones giran en torno a su voluntad, meditando si esto agrada o no agrada a Dios. Porque eso es vivir por fe. Vivir por fe, hermanos, habla de esperar en su salvación. Vivir por fe, hermanos, habla de entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Vivir por fe, hermanos, es entender y saber que Dios está conmigo. Vivir por fe es saber que Dios me ama. Vivir por fe, hermanos, me ayuda a confiar y a esperar. En la Escritura vemos infinidad, hermanos, infinidad de hombres que tuvieron una gran fe, hermanos, que cambiaron sus vidas. Podríamos hablar del padre de la fe solamente de Abraham y hablar de sus muchas situaciones, hablar de salir de su casa, salir de su parentela, salir de su seguridad, salir, hermanos, de su lugar donde él está tranquilo, donde él tiene todos los bienes, todas las cosas a su alcance, todos sus siervos, y Dios le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. Yo aquí estoy muy bien, Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Muchas veces no podemos dejar la comodidad de nuestro hogar para poder servir, para poder ayudar, para poder atender. Pero es un hombre de fe. Y claramente la Escritura dice que Dios le dijo que le iba a bendecir. Y bendito Dios, así lo hizo. De tal manera que hoy aquí estamos. La fe, hermanos, de ese hombre cuando va a aquel monte, hermanos, a sacrificar a su hijo. Cuando su hijo le pregunta, ¿y el cordero? Dios proveerá. Cuando deja a sus siervos y le dice, no, pues iremos, adoraremos y volveremos. Un hombre de gran fe.
Pero hermanos, los de Éfeso, hermano, no solamente tenían esa característica de su fe en el Señor Jesús, sino también hablábamos de su amor por todos los santos. La palabra amor, hermanos, es una palabra de la cual el hermano Jesús Conrado nos ha hablado los 2 viernes pasados. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, la palabra ágape. Es amor incondicional, es amor sacrificial, ese amor, hermanos, que definitivamente nos mueve. Es un amor maravilloso, el cual Dios quiere que nosotros compartamos. El primero y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Importante el amor? Claro que sí, muy importante. Esta cualidad, hermanos, resulta, hermanos, de entender que estamos para agradar a Dios. El hermano Conrado decía en la mañana, el hermano Conrado es muy listo, hermanos, por eso lo menciono. Como también el hermano Chava y el hermano Luis Alonso y el hermano Manuel y el hermano Jorge y cada uno de mis hermanos. Yo soy el más pequeño de todos, gracias a Dios. Puedo aprender más. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que dijo el hermano Conrado en la mañana? Decía el hermano Conrado: cuando no lo haces a uno de estos más chiquitos, a mí no me lo haces. Y hablaba acerca de la situación que sucedía, o que el Señor Jesucristo habla con estos hombres: cuando no lo hiciste a uno de ellos, a mí tampoco lo hiciste. Bueno, cuando nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, nace el deseo de servir. Y ese amarse los unos a los otros es todo ello, hermanos. Es servirnos los unos a los otros, es edificarnos los unos a los otros, es amonestarnos los unos a los otros, es ayudarnos los unos a los otros. Dios, hermanos, Dios no quiere que nosotros seamos islas. Dios no quiere que nosotros seamos apartados. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con la idea de que la salvación es individual y a ver cómo le hacen los demás. Yo ya estoy salvo, yo ya estoy aquí. ¿Para qué invito al vecino? ¿Para qué invito al hermano que ha faltado? ¿Para qué lo animo a que siga adelante? Yo estoy viniendo. ¿Qué me importan los demás? Él sabe, él también ha escuchado. Es más, ya le dije una vez, pero no entiende. Dios no quiere que seamos así, hermanos. Dios no quiere que seamos islas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos, hermanos, indica diligencia, indica un apuro, indica un apresto, indica de alguna forma, hermanos, que me interesan. Indica, hermanos, que yo voy a estar al pendiente de aquellos que se apartan. ¿Para qué? Para unirlos. ¿Saben qué es lo que nos une a nosotros aquí, hermanos? ¿Nuestro carácter? Yo no creo. ¿Nos unirá, hermanos, las profesiones que tenemos cada uno de nosotros? ¿O el hecho de que a lo mejor nos necesitamos? ¿Sabes qué, hermano? No, pues yo necesito una albañil. Pues ahí está el hermano Samuel. Oye, yo necesito un plomero. Pues ahí está el hermano Samuel. Oye, yo necesito un eléctrico. Ahí está el hermano Samuel. ¿Cómo se llama? No me estoy ofreciendo, hermanos, tranquilos. Aquí la idea, hermanos, nosotros tenemos que entender que lo único que nos une es el amor de Jesucristo. Nos une la esperanza que tenemos en Él. Nos une, hermanos, el hecho de la salvación que Él nos ha otorgado. Y la unidad es tan importante que el mismo Señor Jesucristo oró por ella. Oró porque sus hijos estemos en unidad. Él no quiere que cada uno de nosotros estemos pensando solamente en nuestros problemas. De ahí viene, hermanos, que nosotros no seamos apáticos. Pero el mejor ejemplo de esto, hermanos, sigue siendo el apóstol Pablo con respecto a esta enseñanza que nosotros tenemos hoy. Esta carta, hermanos, fue escrita
según algunos eruditos del 60 al 62, otros del 58 al 62, entre esos años. Pero el apóstol Pablo aquí, estaba él en la cárcel. El apóstol Pablo aquí tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades. Pero hermanos, el apóstol Pablo estaba ansioso por saber cómo estaban los hermanos en aquel lugar. Él deseaba saber cómo es que ellos estaban viviendo, si esa predicación, si ese tiempo que él estuvo trabajando con ellos no fue en vano. Y cuando le llega la noticia y él escucha y él sabe acerca de la fe que tenían ellos en el Señor Jesús, y él escucha acerca del amor que tenían ellos por todos los santos, el apóstol Pablo, no porque estuviera con sus problemas, con sus dificultades, no porque estuviera, no sé, ya 4 años a lo mejor sin verlos, le pasó como si nada. No fue así, hermanos. El apóstol Pablo se alegró en gran manera, gozó y disfrutó esa noticia, a tal grado que oró por ellos, dando gracias a Dios por esa gracia. Cada uno de nosotros debemos de comprender que nuestros problemas nunca van a desaparecer, hermanos. Si acaban unos, vienen otros. Y si acaban estos, vienen otros. Y si acaban esos, y vienen otros. En esta vida, así nos sucede. Así nos acontece. O a lo mejor yo no soy el único problemado aquí. Pero unos estamos enfermos de alguna cosa en particular, algunos del azúcar, otros del estómago, otros del corazón, otros tenemos problemas a lo mejor familiares con nuestros hermanos, otros con nuestros padres, otros con nuestros hijos, algunos con nuestras esposas o algunas con sus esposos, pero todos tenemos dificultades. Y tristemente, hermanos, por ellas no volteamos a ver a los demás. ¿Está nuestro hermano a un lado? ¿O está el hueco a un lado? Ni nos dimos cuenta que faltó. ¿O si está ahí? ¿Por qué? Hermano, es que yo nomás vine a adorar, hermano. Yo vine a adorar y ya me voy. No hay más. Dios quiere que lo adore, ¿verdad? Yo ya vine y adoré. Ya terminé. No me diga más. Oye, es para ayudar. Por eso di la ofrenda. Ya no me esté diciendo nada, hermano. No es así, hermanos. No es así. El apóstol Pablo demostró su interés por los hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, lloraba lágrimas por ellos. El apóstol Pablo oraba por ellos. Oraba porque ellos crecieran. Oraba, hermanos, porque ellos se fortalecieran en el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, estaba siempre al pendiente de los demás, a pesar de sus dificultades y de sus problemas. El orar por los demás, hermanos, es una señal de crecimiento, es una señal de madurez, es una señal, hermanos, en la cual nosotros podemos, de alguna manera, ser como Cristo. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesucristo oraba por aquellos que iba a dejar, oraba, hermanos, por aquellas familias que iban a llorar cuando viniera la destrucción del año 70. El Señor Jesucristo, hermanos, oraba por aquellos porque los miraba como unos polluelos. Dice que la gallina quiere esconder bajo sus alas, pero que estos no se dejaban. Así era el Señor Jesucristo. Y Dios quiere que nosotros oremos los unos por los otros. Dios quiere que nosotros tengamos en oración a nuestros hermanos enfermos. Tenemos la bendición de la cadena de oración que nuestro hermano Jorge ha luchado porque se mantenga, que a las 10 de la noche se ore por todos aquellos que han pedido la oración.
Y el domingo a las 5:30 los hermanos se reúnen y oran por toda esa lista. Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos que conocernos, tenemos que saber de las necesidades de aquel que está a nuestro lado para poder, hermanos, crecer. Hay algo, hermanos, de lo cual una persona que se encierra, que se limita a sus propias necesidades, que se limita a sus problemas, jamás va a entender. Y esa es la bienaventuranza, hermanos, que el Señor da, que el Señor le dice al apóstol Pablo, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú te niegas esa oportunidad de compartir a aquel que lo necesita, jamás vas a ver esa bienaventuranza en tu vida. Porque, hermanos, cuando uno da, se goza. Cuando uno da, hermanos, se siente satisfecho. Cuando uno da, hermanos, te sientes pleno. Cuando uno da, hermanos, pareciera, hermanos, que tú estás haciendo la obra de Dios. Ese gracias, hermanos, da honra y gloria a Dios. Cuando tú traes un alimento a la congregación, hermanos, y ves que los hermanos se lo están comiendo con mucho gusto, te da una alegría tremenda. Cuando aquellos hermanos traen un alimento para los adolescentes, que todavía a ellos sí les toca cuando termina el fin de clases, y que los ves que lo saborean, que lo disfrutan, que están corriendo porque quieren más, que lo comen hasta saciarse, hermanos, te da una alegría. El hombre que da, hermanos, es doblemente feliz, es dichoso. Tú da tu tiempo, hermanos. Escucha a los hermanos que están delicados, que están débiles, que están enfermos. Escúchalos. Mira sus rostros después de que platican contigo. Te va a alegrar el día. Pero no, ya sé que está malo, ya sé que está enfermo, ya sé que necesita. No lo escuchas. No lo escuchamos. Al hermano que tiene una necesidad económica y tú tienes ahí. Pero no, espérame, esto es para el carro que me voy a comprar. No tengo, hermano. Esto es para la reparación del carro, para la pintura. No hay gozo, hermanos. No hay gozo. Los cristianos del primer siglo, hermanos, se caracterizaban porque se desprendían de las cosas materiales. Y esto es, hermanos, ¿por qué? Porque entendían que aquí somos extranjeros y peregrinos. Que nuestra morada, hermanos, no es aquí en la tierra, sino celestial. Su amor para con todos los santos. Realmente, hermanos, nosotros queremos tener esas características. Queremos que la iglesia de Cristo en Sierra Ventana sea caracterizada por su fe en el Señor Jesús, que sea caracterizada, hermanos, por el amor por todos los santos. ¿Podemos lograrlo? Podemos lograrlo, hermanos, si nosotros confiamos en Dios como aquel, hermanos, que nos soporta y nos sustenta. Podemos lograrlos, hermanos, si nosotros perseveramos en la enseñanza a pesar de las dificultades que tenemos.
podemos lograrlo si compartimos lo que Dios nos da, no siendo egoístas, sino sabiendo y entendiendo que somos administradores de los bienes de nuestro Dios y que nada es nuestro. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos, todo lo que tenemos, viene de parte de Él. En esta tarde, hermanos, hemos visto el tema, 2 características de los de Éfeso. La primera de ellas fue su fe en el Señor Jesús. La segunda fue su amor por todos los santos. Tenemos la pregunta. ¿Queremos ser como ellos? ¿O pensamos en lo más remoto de nuestra mente que ya somos como ellos? La Iglesia de Cristo en Sierra Ventana siempre se ha caracterizado por su bondad, hermanos. ¿Por qué? Porque si ha venido alguna necesidad, los hermanos no cerramos nuestro corazón y compartimos. Sí, tenemos esa característica, hermanos. Sí nos amamos los unos a los otros. Pero a veces es necesario que seamos más, de alguna manera, que lo hagamos dentro de la misma congregación. Que veamos a cada uno de nuestros hermanos y los amemos de esa manera incondicional, de esa manera sacrificial, de esa manera, hermanos, en la cual todo lo da. Hay un canto, hermanos, que dice: amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Y te dice: como yo os he amado. ¿Cuál es el propósito? Luchemos por alcanzar esas cualidades. Que Dios les bendiga y les guarde.